Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es viernes 4 de julio de este 2014. Pues bien, ya casi estamos por concluir el año. Sí, ya estamos muy adelantados. Y pues bien, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a platicar un poco acerca de este problema. Bueno, yo le llamo problema porque estamos en un conflicto muy interesante entre contadores, entre fiscalistas, entre financieros respecto a obligaciones que tenemos que cumplir ante la autoridad. Fíjense, a la autoridad poco o nada le importa el trabajo que tú tengas que hacer para cumplir corporativamente, porque finalmente la contabilidad es un trabajo corporativo, y para quienes lo estudiaron en la escuela, saben que la contabilidad tiene normas, tiene principios, tiene de todo lo que en su caso a mí me tocó llamarlo principios de contabilidad generalmente aceptados. Y para los quienes son contemporáneos míos, no, ya digo, ya somos gente de cierta edad, no voy a decir quiénes. Bueno, la mía sí la digo, yo tengo 39 años. Pero, ¿qué pasa con los que conocemos desde mucho tiempo y ya hemos aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados, después normas de información financiera, a eso le agregamos principios internacionales y bueno, todo tipo de las normas de información, normas internacionales de contabilidad. Que se aplica de manera supletoria, obviamente. Aquí el conflicto radica en esto, precisamente el manejo de las operaciones de cualquier empresa, o no empresa, personas físicas, cualquier ente económico, para no diferenciar entre personas físicas y personas morales. Nosotros sabemos que para nuestro trabajo, para el cual hemos sido formados, para lo cual fuimos a una escuela, aprendimos contabilidad y demás. Y nosotros sabemos que la contabilidad debe de cumplir con características que le son propias para que sean claras, oportunas y útiles. Precisamente esto es lo importante, que sea útil la información. Ahora bien, la autoridad se saca de la manga ciertas obligaciones y una de ellas hasta gobernar la manera en que debemos tratar la contabilidad. Sí, ahora la autoridad, desde muchos aspectos, la autoridad saca diferentes tratamientos que nos obliga a ponerle nombre a muchas cosas. Por ejemplo, salario. La Ley Federal del Trabajo te dice que es un salario, pero te metes a la ley del impuesto sobre la renta y tienes salario ordinario, salario integrado, había otro muy interesante. Los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, que a final de cuentas son salarios, y luego el salario base para el pago de ciertos conceptos. Finalmente hay que ponerle nombre, porque si no te confundes, pues salario es uno solo. Ahora bien, regresemos a este punto. La contabilidad cumple con funciones para las cuales nosotros estamos hechos, pero la autoridad dice, no me importa, ahora tú tienes que cumplir con la obligación de enviarme tu contabilidad. ¿Que hay principios? ¿Y qué? Yo también tengo los míos, o no principios, pero sí características, y las tienen que cumplir. Y bueno, ahí vamos los contadores, porque nos queda de otra. Y ahí es donde empieza la pelea. Los fiscalistas, para el trabajo continuo, pues sí, se les hace lógico a muchos que las características sean propias para el pago de impuestos, pero no para el contador financiero, no para el contador ordinario de cargo y abono. Es más, vayan a muchas empresas, de las empresas grandes, de esas que incluso ya no tienen un sistema de contabilidad. Parece increíble, pero cuando muchos chavos buscan experiencia para aplicar lo que aprendieron en la escuela, ¿con qué
¿Con qué empezamos? Con lo básico, cargo y abono, ¿no? ¿Cierto o no? Operaciones sencillísimas para entender esto. Esta parte de cargo y abono. Compro mercancía, vendo mercancía, gasto, pago salarios. Lo básico, ¿no? Compro mercancía, bueno, cargo almacén, cargo al IVA, con abono a... Depende, y ahí empiezan las características de cada operación. Me pagan a crédito, bueno, abono a proveedores. Me pagan al contado, bueno, cargo a bancos. Y bueno, ahí empieza todo perdón, yo pago al contado y abono a bancos, ¿no? Ya se me está olvidando la teoría doble. Pues bien, nosotros aprendimos en base a esto, la teoría doble, a todo cargo corresponde un abono, ¿no? La dualidad económica, un principio de contabilidad, en lo que llamábamos anteriormente principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero unos chavos de hoy entran a una empresa y ya no ven un cargo y un abono, ven una empresa que utiliza un ERP, una plataforma administrativa, que finalmente es eso, una plataforma administrativa donde se separan por áreas. Ya no hay la parte indispensable de tener un contador, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una persona que administra, que pone, dependiendo del área, ¿no? El área de compras llena la información de compras, el área de ventas, lo que vende, y así cada parte. Por ejemplo, el área de nóminas va descargando en un sistema cuánto va pagando o cuánto está reteniendo de impuestos, los gastos que están ocurriéndose de salarios, las cuotas al IMSS y demás. Pero ese es el verdadero problema. ¿Por qué ahora nosotros estamos transgiversando las cosas? Porque la tecnología nos está ganando. Ahora nosotros ya estamos cumpliendo con los adelantos científicos. La tecnología nos está ganando. Ahora que ponemos al corriente de estos avances. ¿Se puede? Pues sí se puede. No solamente se puede, se tiene que hacer. Pero eso no implica que nosotros olvidemos la aplicación de normas. Es más, quienes estén en auditoría, ¿a poco no tienen ese problema? De que de repente ya nos pedimos una balanza de comprobación. Y oye, ¿y estas cuentas de dónde salen? ¿Por qué tu catálogo de cuentas está tan marciano? ¿Qué hiciste para llegar a este? Fíjense, esto es lo que nosotros nos empieza a causar conflictos. Ahora resulta que ahora tenemos que llevar una contabilidad corporativa o administrativa, o como le quieran llamar, en base a normas de información financiera. Y ahora también tenemos que hacer una contabilidad fiscal, una contabilidad electrónica fiscal. ¿Sí? Y como les comentaba hace unos segundos, hay personas, hay estudiantes que no ven más que el cargo y el abono en la escuela, y en la práctica no hay un sistema contable. Es una plataforma administrativa, por ejemplo el ERP, el que quieran, el SAP, el Solomon, Navision, cientos de sistemas ERP, que el cargo y el abono lo ven internamente. ¿Y cómo le tienen que hacer? Cuadrar cifras, verificar, ponerse en mucha comunicación con las áreas para que no haya problemas de información. Y eso es verdad. Si de eso de por sí es un problema, ahora imagínense que reunamos toda esta información y cumplamos con lo que ahora nos pide el SAT, el fisco. Y no conforme con esto, a la autoridad poco o nada le interesa qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la información que ellos piden. Ahora resulta, y ustedes lo saben, ¿no? Quienes estén ahorita utilizando el sistema del SAT para lo que quieran, es más, porque todavía el régimen de incorporación tiene problemas para enviar declaraciones. Algunos dicen, no lo van a enviar hasta enero. Hay rumores, que hasta enero el régimen de incorporación propiamente mandaría ya sus declaraciones con un programa a prueba de errores ya corregido y todo. Y se me hace lógico porque además, una cosa, el sistema está incompleto, todavía no funciona bien. Por otro lado, si no van a pagar, si este año no pagan, pues qué más da que declares o no declares. Espérate en la anual si quieres. Exímeles de la obligación de presentar pagos provisionales. Al final de cuentas no
no tiene ningún valor hasta el año que entra, cuando empiecen ahora sí a disminuir las facilidades o las disminuciones del impuesto. Entonces sí vale la pena conocer los pagos provisionales. Ok, pues bien, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de esto de la contabilidad electrónica, pero también vamos a tocar un poco del tema del buzón tributario, ese que ahora nos están también tecnología a la mano. Ojalá que todos los contribuyentes tengan nociones del uso de una computadora. Y como lo habíamos platicado alguna ocasión, si ustedes recuerdan cuando platicamos aquí en el programa, cuando teníamos la presencia del contador Roberto Cabrera, en aquel entonces habíamos platicado que habían negocios que tendían a desaparecer. Sí, la tienda de don Juanito, la tienda de doña Panchita, pues son esas tienditas que estaban en la esquinita o en una casa con unos letreritos para que supieras que ahí hay una tiendita. Pues esas son las que tienden a desaparecer. Gente ya de cierta edad que les espanta una computadora. O lo heredan a alguien o se retiran. Porque desgraciadamente así es la tendencia ahora. No importa quién. Lo que importa es que los que estén contribuyendo con el gasto público. Vamos a platicar lo principal, que es el origen. Artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, y dice que todos los contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, y este buzón consiste en un sistema de comunicación electrónico que se encuentra alojado en la página de internet del SAT. O sea que el SAT finalmente te va a dar el espacio para que tú te alojes tu información, compartas con ellos, pues algo así como su mini chat, ¿no? A través del cual la autoridad fiscal notifica en documentos digitales cualquier acto o resolución administrativa que emita. Es decir, ya todo lo vamos a tener al momento. Y los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales y podrá realizar consultas sobre su situación fiscal. Pues esta parte es muy interesante. Se me hace para todos aquellos que estamos involucrados en esta parte de no sé, los sistemas, que no solamente es con el SAT, sino que algunos ya tienen incluso este tipo de comunicación con el área corporativa de sus empresas. Entonces, pues esto no es muy desconocido. Esta parte nada más es adaptarlo a lo que la autoridad nos está pidiendo, pero aquí el problema no es la facilidad de su uso, porque sí, por lo que se ve, promete muchos beneficios. Sin embargo, el mismo beneficio se puede convertir en un problema para el contribuyente, porque ya en el momento, fíjense, ¿qué pasa con las notificaciones? ¿Cuándo surten efecto las notificaciones? Al día siguiente de recibirlo, ¿no? Entonces, esa parte del código tendría que ajustarse, porque entonces una notificación nos llegaría en el mismo momento, y como ya no hay problema de que el contribuyente pueda acceder a él, salvo los 3 días que tenemos para acudir al buzón como plazo y darnos cuenta del contenido, ¿no? De actualizarnos. Pero aquí el detalle es esto: si ya lo tenemos de manera electrónica, lo tenemos en el momento. La vigencia que se da cuando hay notificaciones domiciliarias es porque el contribuyente muchas veces no está. Entonces primero te llega el citatorio para que, por si no estás, o si estás de todas maneras, te dejan el citatorio para que al día siguiente esté el representante legal para que reciba al notificador. Bueno, al día siguiente llega la notificación. Si tú sabes más o menos cómo está tu situación, sabes que a lo mejor debes algún pago provisional o alguna declaración informativa o contestación a un requerimiento, lo que sea. Pero yo creo que ya más o menos entiendes lo que tienes. De no ser así, puede ser errores de la autoridad. Entonces al día siguiente llega la notificación y ahí sabes entonces de qué se trata. Si por ejemplo te falta presentar un pago provisional, de esos que muchas veces se nos van en ceros, un día hay una cantidad y se nos olvida, se nos pasa, errores nada más. El mismo día que te notifican puedes presentar la declaración y como surte efectos al día siguiente, pues bien, tú ya la libraste, se considera espontáneo. Al día siguiente llega el requerimiento, pero tú ya
solventase la obligación. Pero precisamente esos días de plazo, o bueno, plazo entre comillas, es precisamente por la facilidad de traslado de la autoridad al domicilio del contribuyente, lo problemático que es. Pero ahora esto se va a evitar. Ya no habría el que no hayas tenido el tiempo de llegar a tu oficina y atender al visitador, porque desde cualquier lugar te metes a un café internet, desde tu celular, ya puedes entrar a tu buzón tributario y ya tienes maneras de conocer de qué se trata tu problema. Entonces aquí estos plazos se disminuirían por la rapidez que ya tenemos para notificarnos, ¿no? Desde aquí empieza toda la parte tecnológica, el buzón tributario. Así que se pueden hacer muchas cosas. Ojalá que tenga su beneficio en el momento. Pues bien, ligado a esto entra otra parte que es ahora sí el cumplimiento de la contabilidad electrónica. Miren, aunque cada empresa elige el sistema contable que mejor le parezca, por ejemplo, para quienes son estudiantes e inician a trabajar, para que aprendan bien, tengan las nociones del cargo y el abono, el razonamiento contable y financiero, son recomendables esos sistemas, por ejemplo el COI, el CONPAC, ese tipo de programas donde tú llenas una póliza en el momento, tienes tus comprobantes, capturas y en ese momento, incluso para los que todavía somos de antaño, llenábamos nuestras pólizas, cargo, abono, después codificar y después capturar, ¿no? Hay en quienes lo hacíamos directamente, abres el sistema, cargas, abonas, imprimes y haces tu póliza, añades los comprobantes y ya. Pero esos programas te permiten hacer esto y entonces sí complementas tu formación en cuanto a la práctica del cargo y el abono, la contabilidad. Pero ahora viene esto. Si tú tienes una empresa demasiado grande donde no puedes trabajar con el cargo y el abono y trabajas en una plataforma RP, por ejemplo, del programa que ustedes quieran, la cosa se complica. Hay muchas cosas, hasta se burocratiza la administración de la información, ¿cierto o no? Pues bien, nosotros, de acuerdo a nuestra empresa, de acuerdo a nuestras necesidades, tenemos la libertad de elegir el sistema que mejor nos parezca, el más cómodo para cualquier cosa. Hay algunos sistemas que incluso te permiten determinar el flujo de información para llenar el DIOT, para determinar tu IVA en el mes. Entonces esos te facilitan mucho las cosas. Ahora bien, para efectos fiscales. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por libros, sistemas y registros contables, que bueno, aquí es redundante porque los libros precisamente están llenos o se alimentan de sistemas y registros contables. Pero bueno, está bien, así lo llama la autoridad, ¿no? Papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales. Eso es muy importante, a muchos se nos van los libros y registros sociales. El libro de cambios en el capital contable y el libro de registro de accionistas. Aquí yo creo que sí tiene mucha razón la autoridad de poner énfasis a estos libros. El control de inventarios, métodos de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, documentación comprobatoria de los asientos respectivos, documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la documentación que acredite ingresos y deducciones. Fíjense, todo esto forma la contabilidad de la empresa. En materia fiscal, nosotros como contadores sabemos que tenemos que complementar nuestra información con este tipo de documentos, pero porque sabemos que para entregar información, para que la información sea clara, nos debemos de apoyar en nuestros papeles de trabajo y demás, ¿no? Ok, viene eso también, con un producto más de profundidad. El reglamento del código señala que los documentos de información que integren la contabilidad son, ahora sí, documentos de información y son los registros y asientos contables, auxiliares, avisos o solicitudes de inscripción al RFC. Fíjense, eso ya también forma parte de la contabilidad. Para eso nosotros lo llamamos archivos corporativos, o bueno, algunos tendrán alguna manera de administrarlo, pero los
resguarda un área distinta que no necesariamente es el área contable. Declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, estados de cuentas bancarios, acciones, partes sociales y títulos de crédito, documentación relacionada con la contratación de trabajadores, su inscripción y registro o avisos ante el IMSS. Fíjense toda esta información que tenemos que agrupar. Nada más imagínense. Las personas obligadas a llevar contabilidad harán los registros o asientos que integran la contabilidad en medios electrónicos. Fíjense, ya no es válido el librito que nosotros conocimos, para los que todavía lo llevamos, el libro diario, el libro mayor. Ahora se llevan de manera electrónica. Acuérdense que anteriormente estos libros había incluso que sellarlos y después quitaron la obligación de los sellos, permitieron después la contabilidad a través de algún sistema contable, después hasta la microfilmación, ya toda tu información la respaldabas y bueno, así es como nosotros guardábamos nuestra información. Dice que también ingresarán de forma mensual la información contable a través de la página de internet del SAT. Aquí es donde viene la contabilidad electrónica, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Es el artículo 28, fracción tercera y cuarta del código. El reglamento y el código también, aquí nos dice, y las disposiciones generales deben prever la entrada en vigor escalonada de las obligaciones ahí previstas, debiendo diferenciar entre las distintas clases de contribuyentes y considerar la cobertura tecnológica según las regiones del país, dando inicio con los contribuyentes que lleven contabilidad simplificada. Aquí sí nos está permitiendo que si por ejemplo hay un lugar, hay alguna región donde la información no fluya con facilidad, problemas de internet por ejemplo, lugares donde incluso no haya internet. Hace rato estaba escuchando aquí unos comentarios acerca de qué pasa con las tienditas. Acuérdense lo que estábamos platicando, que esas tienden a desaparecer. Pues aquí precisamente Manuelita nos estaba platicando que en la tienda cerca de su casa la dueña se la está jugando sin entregar documentos, es decir, sus notas. O imagínense, la señora de cierta edad, hay unos que con trabajos terminaron primaria porque en su momento pues las cosas eran más fáciles. Con la primaria tenías para encontrar trabajo, obviamente de acuerdo a ese nivel, ¿no? Pero encontrabas. Entonces imagínense una persona así, prendiendo una computadora, llenando sus pólizas, no lo va a hacer. Pues bien, eso es lo que está sucediendo entonces en lugares donde no hay internet, o el problema es el internet, la conexión, o hay lugares incluso donde ni siquiera hay electricidad. Hace poco estaba leyendo incluso, bueno, estaba viendo un reportaje en la Sierra Alta de Guerrero. Obviamente allí no hay muchas empresas, pero hay lugares donde ni siquiera hay electricidad. Los maestros no van hasta allá a trabajar para dar clases a los alumnos. Quieren abrir una telesecundaria y no hay luz para prender las televisiones. Imagínense, un lugar así, ¿dónde va a tener internet? Si un foco no lo pueden prender, menos el internet. ¿Ok? Pues bien, ojalá que la autoridad tome en cuenta esto. Contabilidad en medios electrónicos. La regla 1286 de la segunda modificación, que por cierto se publica el día de hoy, ahora sí es oficial. En esto sí he sido muy necio, muy enfático, que la contabilidad, aunque se base en este tipo de documentos, hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta. Que todo aquello que se publique en la página de internet del SAT, si no está publicado en el diario oficial, simple y sencillamente no tiene validez. Que sí tiene aplicación, sí tiene aplicación, no digo que no, porque la misma autoridad lo está emitiendo, pero la autoridad puede cambiar cientos de cosas en el entre que lo da a conocer en su página y lo publica en el diario oficial de la Federación. Entonces, no den por hecho lo que la autoridad emite en su página, sino hasta que esté publicado en diario oficial, y solamente en ese momento crean derechos a los contribuyentes. De otra manera no sucede. Pues bien, estas reglas ya las habían dado a conocer creo que el 1 de julio
en su página, y de ahí se regó la información, se transmitió en redes sociales. Ya todos conocíamos, habíamos visto un poco de estas reglas, pero hasta el día de hoy se publican en el diario oficial, por eso ya son aplicables el día de hoy. Pues bien, la regla que viene en la segunda modificación, que por cierto es la cuarta actualización del anteproyecto, por eso les digo que no es tan bueno basarnos o darlo por cierto, sino hasta que lo veamos en el diario oficial publicado. Fíjense, 4 modificaciones al anteproyecto, o sea, antes de publicarlo en el diario oficial, ¿ok? Pues bien, el texto dice: los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, responsables solidarios o terceros relacionados, excepto quienes registren sus operaciones en mis cuentas, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente, es decir, como el timbrado, algo así, ¿no? Ese sistema XML, que es finalmente cuando ustedes entregan un comprobante fiscal digital, se supone que la representación es por si te la piden, pero tú tienes que tener el XML, que es el archivo que tiene el valor. Y lo que debe contener es lo siguiente: catálogo de cuentas que se utilice en el periodo, balanza de comprobación que incluya, fíjense, saldos iniciales, movimientos del periodo, o sea, cargos y abonos, y saldos finales de todas las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados y cuentas de orden. Fíjense, también las cuentas de orden. Muchas veces no las registramos ni para la contabilidad ni para la presentación de estados financieros, y ahora para efectos fiscales ya es obligatorio, y si lo obligan de un lado, pues tenemos que cumplir con el otro, ¿no? Ok, también información de las pólizas generadas, incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. Todo esto, fíjense cómo vamos a trabajar para que ojalá que los sistemas que tenemos den algún ajuste, se tenga que hacer un desarrollo, algo para que el mismo sistema contable te emite la información que tengas que entregar al SAT. Ojalá que sí, ¿no? Esto va a salir caro, hay que invertirle, señores. ¿De dónde? Pues no sabemos, pero ya la autoridad nos está obligando a gastar más. Supongan que no vamos a contratar una actualización del sistema, pues hay que hacerlo a mano, y eso implica tiempo, horas de trabajo hombre, horas que no nos lo regala la autoridad porque tenemos que cumplir con ellas. ¿Ok? Siguiente regla, la regla 1287, que dice cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual. Bueno, entonces lo que ya estamos como que ya conociendo, ¿no? Ya sabíamos y estábamos previstos. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica Mis Cuentas, deberán enviar a través del buzón tributario conforme a la siguiente periodicidad. Fíjense, a través del buzón tributario. Ojalá que ustedes tengan el momento. Para eso yo creo que vamos a tener que hacer algo más completo. Por ejemplo, un tutorial, ¿no? De cómo vamos a entrar, qué es lo que nos está pidiendo el sistema, desde dónde accedemos, dónde entramos nuestros registros y todo ese tipo de movimientos. Espero que nos dé tiempo para armarlo y tengamos una segunda parte de este programa. ¿Ok? Y dice que lo que debemos de ingresar al buzón tributario según esta regla 1.2.8.7 es el catálogo de cuentas por única vez en el primer envío y cada vez que dicho catálogo sea modificado, que va a ser constantemente, supongo. Si nosotros nunca modificamos el catálogo, por ejemplo, si nosotros tenemos un RP de esos que forzosamente te tienes que ajustar a él, pues rara vez lo vas a modificar. Pero si tienes COI, CONPA, que así lo maleas como quieras, pues así tendrías que enviar cada que hagas una modificación a tu catálogo de cuentas. ¿Ok? Mensualmente la balanza de comprobación, la misma que tú utilizas para tus reportes de mensuales de contabilidad. Ahí es donde estaríamos cumpliendo. Ojalá que también la forma en que lo tengamos que entregar, porque también hay que ver cómo vamos a reunir la información. No creo que nada más bajes tu sistema,
tu balance de acuerdo a cómo está tu sistema y ya lo envíes. No, aquí al rato vamos a platicar de eso, cómo vamos a prepararlo porque hay una manera en que la autoridad nos lo está pidiendo, es el anexo 24 de la segunda modificación a la resolución miscelánea. Ok, ahora las fechas de entrega. Las personas morales deben entregarlo. El plazo es a más tardar el día 25 del mes inmediato posterior. Personas físicas a más tardar el día 27 del mes inmediato posterior. Después también tenemos que enviar el archivo correspondiente a la información del cierre del ejercicio, en la que se incluyen los ajustes para efectos fiscales. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, para quienes dictaminen, y ahí sí, en el cierre del ejercicio se llenan de ajustes por algo que haya quedado pendiente en el transcurso del año. Pues bien, también nos van a pedir la información del cierre del ejercicio y los ajustes. Precisamente aquí es donde viene esta parte. ¿Cómo se van a entregar? Esta información se va a entregar a más tarde el día 20 de abril del ejercicio inmediato posterior. ¿Por qué? Porque para entonces ya nosotros habremos presentado la declaración del ejercicio. Personas morales, acuérdense, último día del mes de marzo, presentan la información al SAT el día 20 de abril. Después, personas físicas presentan declaración en el transcurso del mes de abril, y la información al SAT la van a presentar hasta el día 22 de mayo del ejercicio inmediato posterior. Ok, pues esta parte yo creo que no tenemos problemas en el cumplimiento. Nuestro problema va a ser cuando empecemos a ajustar nuestra información para dar cumplimiento, para saber cómo la autoridad lo está pidiendo. Ok, pues nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, este es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. Yo soy Efraín Ortiz y nuevamente saludo a los que se estén incorporando aquí al AportaChat. Y les hago la invitación a todos aquellos que nos estén escuchando que se unan a la AportaChat. Aquí estamos comentando algunos asuntos todavía de aquí, del SAT. Aquí están los que nos están acompañando. Uno de los detalles de este problema de la contabilidad, a lo mejor se resuelve con el tiempo. Al principio nos va a costar, hay que acostumbrarnos a el preparar la información. Al principio siempre es duro. Encontremos la maña, la forma de trabajo, nos amoldamos, pero lo que vamos a tener que cuidar es el tipo de información que estamos trabajando. La autoridad ya nos va a estar vigilando en el momento. Yo lo que les hago mucho énfasis es cuidar el efectivo, el dinero. ¿Dónde se está yendo el dinero? De ahí se puede fiscalizar muchas cosas. ¿Dónde se va? Incluso para personas físicas, la discrepancia fiscal. Y ahora, para personas físicas y morales, todo junto con lo del lavado de dinero. Entonces, muchas cosas de estas van a irse fiscalizando o vigilando a través de esta información que ya la autoridad lo va a tener en el momento. Y a eso agréguenle que tiene la libertad de compartir información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Que sí hay parte donde dice que discreción y todo esto, pero cuando se trata de la persecución de un delito, se justifica que ambas autoridades intercambien información. Ahí es donde comienza el problema. ¿Ok? Algunos dicen que empiezan los amparos contra la contabilidad electrónica porque se supone que no te pueden pedir nada, o sea, porque eso es precisamente que te exijan documentación, información, y dicen que nadie puede ser molestado sino por mandato previo de la autoridad que funde y motive el acto. Bueno, aquí nos estaríamos metiendo un poco de rollo legal, pero eso yo creo que al principio pues muchos lo libran, pero la autoridad ajustará y al final de cuentas esto, lo que les digo es que la contabilidad electrónica vino para quedarse, no la van a quitar. Es más fácil buscar la manera de darle cumplimiento, que las cosas se nos hagan fáciles. ¿Ok? Fíjense, dice también aquí resolución que en caso de que los archivos contengan errores informáticos, la autoridad enviará un aviso a través del buzón tributario. Otra vez buzón tributario, pues muy importante que cumplamos con esto, para que en un plazo de 3 días hábiles el contribuyente corrija dicha situación y los envíe. De no enviar, los archivos corregidos se tendrá por no presentados. Fíjense,
si nosotros enviamos información porque no nos alcanzó el tiempo, pues hay que enviarlos, pues como lo hacemos de costumbre, ¿no? Manda tus declaraciones en ceros y después, y eso para que no te llegue un requerimiento que te causen una multa y ya después das cumplimiento. Pero también hace poco se publicó una tesis de jurisprudencia que nos dice que la presentación de declaraciones en cero equivale también a un delito fiscal. Ok, entonces hay muchas cosas que ya se nos están cerrando en candados. En caso de que el contribuyente modifique posteriormente los archivos ya enviados, lo que les digo, no nos dio tiempo, mándalo como puedas, ya después lo corregimos. En estos casos, se efectuará la sustitución de estos a través del envío de los nuevos archivos, lo cual se deberá realizar dentro de los 3 días hábiles posteriores a cuando tenga lugar la modificación de la información por parte del contribuyente. Ok, pues bien, aquí también prevé entonces la autoridad de que si tú tienes modificaciones en tu contabilidad, correcciones o lo que sea, aparte de los errores, que también tengas la facilidad de enviar la corrección hasta en 3 días hábiles. No dice qué pasa si no los envías, ¿eh? En el otro caso, cuando te requiere por errores informáticos, ahí sí te dice que se entenderá por no presentados, pero en cambio aquí, si tú modificas y no se lo envías, pues aquí nos dice cuál va a ser la sanción, ¿no? Ok, cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos a requerimiento de la autoridad. Es decir, cuando la autoridad te mande requerimiento porque no lo enviaste en tiempo. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos por los que usen mis cuentas, cuando se les sea requerida la información contable sobre sus pólizas. De hecho, acaban de preguntar esto aquí en el portalchat, si las pólizas, pues bien, las pólizas son a requerimiento de la autoridad, pero bien, aquí dice, cuando se les sea requerida la información contable sobre sus pólizas o cuando ésta se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación, estarán obligados a entregar el archivo electrónico, así como el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas. Es decir, que en este caso el de las pólizas es a requerimiento de la autoridad. Aquí nos dice también en las disposiciones transitorias, la 13ª, que la obligación de enviar la contabilidad en medios electrónicos será aplicable para las personas morales a partir del mes de julio de 2014. Sin embargo, la balanza de comprobación referente a los meses de julio a diciembre se deberá enviar en los siguientes términos. Fíjense, de hecho nosotros estábamos con esto. Ahora, ¿cuándo tengo que entregarlo? Pues bien, primero hubo información, después hubo así como que rumores y al final de cuentas apareció en resolución miscelánea. ¿Qué pasa? La obligación es de presentarlo a partir de julio, pero dice también resolución que había una facilidad y esa facilidad nos dice que el mes de julio se presentará en octubre, agosto se presentará en noviembre y el mes de septiembre y octubre en diciembre del 2014, noviembre y diciembre, enero del 2015. Y el catálogo de cuentas debe ser entregado a la autoridad en el mes de octubre del 2014. O sea que ya vayan trabajando cómo van a armar la información respecto del catálogo de cuentas. Aquí no me dice, fíjense, aquí no me dice que el catálogo de cuentas debe ajustarse al que tenemos en nuestro sistema contable. Esa parte viene en el anexo 24 de la segunda modificación a la resolución miscelánea. ¿Ok? Pues miren, vamos a ir a la siguiente pausa. Ahora sí, les estaba platicando hace algunos segundos acerca de que ahora hay ciertos requisitos que debemos de cumplir para integrar la información. Obviamente que nuestro sistema, el que sea, pues no lo tendremos que ajustar para que la información se vaya al SAT de acuerdo a cómo lo está solicitando. Aquí lo importante es esta parte, el archivo XML. Ustedes no van a ver un cuadro de información, lo que van a ver es una cadena
de datos que es poco entendible a nuestros ojos, porque no somos informáticos, no nos dedicamos a eso. Es como el XML de la factura electrónica. Ustedes saben que la factura electrónica tiene ciertos parámetros, los nodos, espacios, como si viéramos un lenguaje de programación. Así es, pues nosotros no estamos para eso. Para eso tenemos informáticos que se van a dedicar o que se van a ajustar a todo esto. Muy a veces lo podemos librar, por ejemplo, cuando hacemos un layout para una declaración informativa. Por ejemplo, los anexos de la declaración informativa del DIM, ¿sí o no? Entonces nosotros lo podemos hacer en archivo de texto, pasado de Excel al texto, generamos el archivo y ya tenemos nuestra carga batch. Pues está algo similar, pero en un lenguaje de programación XML, que también va a tener ciertos parámetros, y esos parámetros están aquí señalados en el anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal, y dice catálogo de cuentas utilizado en el periodo, es un apartado A, y dice formato catálogo de cuentas, y va a venir algo así como un diagrama, y dice estructura, elementos, y viene por un lado el catálogo como título, y a un lado viene versión, RFC, total, cuentas, mes, año, y de aquí empieza las características de esto. La versión, por ejemplo, inmediatamente de esto, hay un texto que dice descripción, formato de archivo de catálogo de cuentas que se entrega como parte de la contabilidad electrónica, atributos, versión, que es el primer concepto de este catálogo de cuentas, y dice atributo requerido para la expresión de la versión del formato, es necesario y el valor es 1, tipo especial. Después viene el RFC, viene también la descripción, el uso, longitud mínima, longitud máxima. Longitud mínima 12 posiciones, longitud máxima 13, para separar personas físicas, personas morales, ¿no? El patrón, bueno, aquí hay ciertas características que a simple vista no se entienden. Imagínense si esto lo leyera un contribuyente y le dijeran, eso tiene que cumplir tu contabilidad para que se los envíes al SAT. Iba a decir, pues no, que no necesitaba contador. Y el contador va a decir, híjole, pues solo tiene que hacer un informático. Peor que un contador, ahora necesitas a alguien que entienda este lenguaje y que te lo pueda armar. Pues bien, esto es parte de las bondades de la autoridad. Total de cuentas es un atributo requerido, valor mínimo 2. Total cuentas, digo que un catálogo de 99 cuentas, ¿no? Mes. Y aquí está, por ejemplo, valores permitidos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a escribir enero, febrero, marzo, abril. No, lo que vamos a tener es tipo, no es alfanumérico, es numérico al 100%. Por ejemplo, enero es 01, febrero 02 y hasta diciembre 12. Es el mes. Obviamente tenemos el inicial y mes final. Luego el año tenemos valor mínimo incluyente, que es este con el que iniciamos 2014, valor máximo incluyente 2099, como para qué decir, de aquí a tus primeros 100 años que me envíes esta información, ¿ok? Ahora sí, viene algo así como un desglose, cuentas, viene catálogo de cuentas, código de agrupación, número de cuenta, desk, no sé qué es, el nombre de la cuenta, es descripción, subcuenta, nivel y naturaleza. Ahí le vas a decir si es naturaleza deudora o acreedora. Y dice descripción, nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta del catálogo. Ahí es donde vamos a poner a qué se refiere cada una de las cuentas, ¿ok? Y viene después de esto código fuente, y aquí viene la parte
que el programador debe de conocer y él es el que va a adaptar esta información. Esto yo creo que un contador común, yo no lo puedo hacer, ¿eh? Yo no podría hacer esto. Necesitamos a alguien que se dedique y que sepa hacer esto, la integración. Ahora bien, si nosotros rescatamos esta parte y vamos a hacer una descripción para nosotros, podemos hacer la explicación de esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que tener? Por un lado, la versión, el RFC, total de cuentas, el mes y el año. Y describimos que, por ejemplo, la versión es la expresión de la versión del formato. Se utiliza 1.0 y ahí cambiaría después 1.1 y 1.2 y todo eso, ¿no? Expresar el RFC del contribuyente que envía los datos en el RFC. Ahora les recuerdo, tienen 12 y 13 posiciones, de acuerdo a persona física y persona moral. Total de cuentas, expresar el número de cuentas que se relacionan en el catálogo, el mes en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza y el año que inicia obviamente va a ser 2014. Y después viene un apartado B que dice código agrupador de cuentas del SAT. ¿Y qué es esto? Pues es nuestro catálogo, la descripción. Ahora sí, ahí viene los nombres de las cuentas, que debe de ser similar a un catálogo estándar de esos que generalmente utilizamos en nuestros sistemas contables, ¿no? Activo, activo circulante, caja y efectivo, bancos nacionales y extranjeros, inversiones, clientes nacionales y extranjeros, partes relacionadas, porque hasta eso, fíjense esta parte, lo de las partes relacionadas, incluso aquí ya te van a ir cazando, ¿eh? Las partes relacionadas son muy importantes para quienes tengan empresas como por ejemplo las que consolidan para efectos fiscales o las que tengan sucursales en el extranjero. En el territorio nacional no creo que sean muy perseguidos, pero si tienes sucursales en el extranjero, esta parte va a ser muy interesante y hay que cuidarla. Cuentas por cobrar, antes clientes, cuentas por cobrar ahora sí. Y las cuentas por cobrar van a estar separadas por documentos por cobrar a corto plazo, partes relacionadas e intereses por cobrar. Luego títulos de crédito, créditos otorgados, deudores diversos, por ejemplo, y ahí va a estar separada en funcionarios y empleados, socios y accionistas, partes relacionadas y otros deudores diversos. Estimación de cuentas incobrables y demás. Finalmente, ¿esto qué es? Pues un catálogo de cuentas, ¿no? Y ya después viene impuestos, pagos provisionales, anticipos de proveedores, luego viene activos no circulantes, que para muchos sigue siendo para nosotros activos fijos, que son terrenos, edificios, maquinaria, equipo de transporte, mobiliario, cómputo, depreciaciones, adaptaciones, gastos preoperativos, gastos de instalación, investigación y desarrollo de mercado, marcas y patentes, depósitos en garantía, crédito mercantil, impuestos diferidos, cuentas por cobrar, otros activos no circulantes. Y ahí tendríamos el total de activos. Después viene pasivos. Pues viene, esta parte no es muy complicada. Ya tenemos aquí el catálogo que no es muy diferente a un catálogo estándar que utilizaríamos en nuestra contabilidad. Debería serlo, ¿no? Aquí vemos también las cuentas de pasivo, las cuentas de capital. Y aquí hay algo muy interesante, la reserva legal, que muchos no la hacen caso. La cuenta de reserva, pues aquí ya está, así que sí la tienen que llenar. Ventas dentro del rubro de ingresos, obviamente devoluciones, costos, gastos, gastos legales, donativos, regalías, gastos financieros, otros gastos, PTU, casos no veo, está bien esta parte, participación de los trabajadores en las utilidades, no sé por qué lo separan. Acuérdense que en las normas de información financiera la PTU ya no es un rubro que se separe en el estado de resultados, se supone que ya es un rubro integrado dentro de las cuentas de gastos, pero bueno, aquí ya a lo mejor la autoridad no le han avisado que hay un cambio aquí. En las cuentas de orden, fíjense, aquí está la CUCA y la CUFIN. Aquí yo creo que lo que faltaría las pérdidas fiscales, ¿no? Acuérdense que las pérdidas fiscales se llevan en papeles de trabajo, entonces aquí valdría la pena que en las cuentas de orden ingresáramos las pérdidas fiscales que vayamos aplicando. ¿Ok?
Pues bien, eso es lo que debemos de cumplir. Alguien debe de estar haciéndolo. Busquen, no tardará mucho en que los desarrolladores comiencen a ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Que te vendan un catálogo de cuentas, que te den un sistema contable que cumpla con requisitos para enviar tu información a la autoridad. Esperemos que tengan esta capacidad, que inmediatamente ya lo estén vendiendo. Ahorita es el momento, muchos desarrolladores ya deberían estar ofreciéndolo para que ya puedan empezar a venderlo. Entre más barato, entre más competencia, más barato. Ok, pues vamos a ir en unos momentos a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, el día de hoy con el tema contabilidad electrónica. Chat, y los que no, por favor, accedan www.aportacionesfiscales.com. Suscríbanse y con esa clave de acceso pueden entrar a la portachat, hacer comentarios, hacer sugerencias, hacer preguntas si quieren. Aquí entre todos estamos platicando y resolviendo. Aquí comenta Ángel Anaya, por cierto, saludos Ángel. Para cumplir con las normas y requisitos que está dando el SAT, nos orilla a adquirir es decir, un sistema de contabilidad. Pues prácticamente sí, salvo que tú te la quieras aventar, que seas un verdadero hacha en la creación de estos sistemas, o que te esperes a que ya alguien haga un desarrollo y de alguna manera se pueda crear una carga batch. No sé si todavía pueda hacer esto posible, pero lo más seguro es que si ya tienes un sistema contable, lo actualices y el que te provea de ese sistema contable te adecue la manera en que debe de integrarse la información para dar cumplimiento a la contabilidad electrónica. Por eso es lo que les platicaba en un principio. Nosotros hacemos un trabajo de contabilidad de acuerdo a normas de información financiera. Y ahora viene la autoridad y viene y nos pide otro trabajo de contabilidad. O sea, si yo ya apliqué normas y principios para cumplir con mi contabilidad, ahora resulta que la autoridad también tengo que entregarle algo de trabajo para que ellos también tengan mi contabilidad, un trabajo, bueno, entre comillas, doble. Los registros ya los hice, ¿no? Pero ahora le tengo que entregar la información preparada a la autoridad, y si a eso agréguenle que dictamino para efectos fiscales, termino mi contabilidad, preparo información para el consejo de administración, preparo información para el auditor y ahora preparo información para Hacienda. Imagínense, si soy empleado de una empresa, pues está bien, ni modo, aquí me la quedo, ¿no? Me la paso trabajando porque es parte de mi chamba. Pero si yo tengo un cliente y ese cliente no me puede pagar más, ¿qué hago? O quiere, o más bien puede, pero no quiere. Eso nos va a causar más trabajo a los contadores. Y dicen por ahí, ya saben quién lo dijo, que ahora no va a ser necesario el uso de un contador. Y les repito que eso fue psicología inversa. Lo que no les quiso decir es que en realidad a los contribuyentes los amarraron más a un contador, de la forma que sea, pero ya ahora necesitan con más fuerza el trabajo de un contador, la asesoría de un contador. Imagínense cuántos pequeños contribuyentes que ahorita son régimen de incorporación fiscal te van a estar preguntando: ¿y cómo cumplo con la contabilidad? ¿Y qué pasa con mis declaraciones? ¿Cuándo las presento? ¿Cómo lo hago? Si de por sí a lo mejor no tienen conocimientos para entrar al miserable sistema del chat de Hacienda para preguntarles, pues mucho menos para que ellos mismos lo hagan. Pues ni modo. Ok, pues bien, vamos a continuar. Dice también anexo 24, hay otro apartado que es el apartado 6, dice balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados, ingresos, costos y gastos y cuentas de orden. Pues bien, lo que acabamos de ver hace algunos segundos, hace algunos minutos, con respecto al catálogo de cuentas, pues ahora lo vamos a ver en la balanza de comprobación. Y el apartado C nos dice:
hay una descripción y dice formato de archivo de balanza de comprobación que se entrega como parte de la contabilidad electrónica y bueno, viene otra vez atributos, versión, RFC, total de cuentas, lo mismo que vimos hace algunos segundos, mes, año, descripción y todo esto que vamos a ver en el mismo catálogo de cuentas es exactamente lo que vamos a entregar en la balanza de comprobación. Y ahí vamos a ver el saldo inicial. Tiene unas cantidades así medio curiosas. Valor mínimo, y es una cadena de valores a 14 posiciones y con 2 decimales. Posiciones decimales 2. Espacio en blanco colapsar, no sé a qué se refiere a esto. Y después inmediatamente dice código fuente y ahora sí viene el lenguaje de programación. Si ustedes vieron, alcanzaron a ver, para aquellos que ya no, pero les platico, lo recuerdan algunos, ¿vieron lenguaje de programación Basic? O si posteriormente en Excel por curiosidad se metieron al Visual Basic, pues bien, esto es similar. La programación, el lenguaje interno, es esto, es similar. Y tiene un lenguaje que, al menos de mi parte, no le entiendo cómo inicia, cómo termina, pero hay que cumplirlo. Ahí es donde nos dice qué es lo que tiene que incluir. Igual que en el comprobante fiscal digital, el XML es un lenguaje así medio difícil de entender, un poco complicado, pero fácil para los que son programadores. Pues bien, eso es lo mismo que vamos a tener aquí. Por eso es que no tan fácil vamos a enviar información. ¿Cómo tendríamos que hacer un layout? Sería medio complicado, ¿no? ¿Cómo haríamos esto? Todavía no tenemos conocimientos de cómo vamos a presentar la información. Aun cuando ya tenemos estos parámetros en el anexo 24, todavía falta ver cómo vamos a adecuar nuestro sistema contable, o si es necesario en algún momento dado que para evitar más trabajo a futuro tengamos que comprar un sistema que nos permita entregar información en el momento. Eso sí está medio complicado. Ojalá que la autoridad se dé cuenta de lo que está haciendo y nos pueda facilitar las cosas, ¿ok? Vamos a dar un poco más de velocidad a esto. Tenemos también aquí otro apartado, el apartado de información de las pólizas generadas, incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. Pues bien, ahora resulta que también las pólizas que nosotros tenemos en nuestro sistema también se las tendremos que integrar, obviamente cuando nos lo requiera, ¿no? Pero sí hay una manera, y también es el apartado de, y dice, hay una estructura, hay un diagrama que incluye la póliza, versión, RFC, mes, año, y dice la descripción, pólizas del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrónica. Y ahí tenemos todo el lenguaje, los requisitos, el cuadro de datos. Y bueno, esto es todo lo que nosotros tenemos que integrar. Pero ahora bien, la contabilidad también tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y vamos a regresarnos a lo que tenemos de darle. Esto es la parte técnica de la contabilidad electrónica. Pero ahora, aparte del que nosotros ya debemos de seguir las normas de información financiera, también la autoridad a través del reglamento nos pide ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿cómo deben de ser los registros contables? Artículo 33 del reglamento, y nos dice ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad. O sea que ya hasta calendario tienes en materia fiscal para hacer tus registros. Obviamente que esto obligaría a que la gente adecuara su sistema contable con lo que está pidiendo la autoridad. No vas a hacer un sistema para la autoridad y otro sistema para ti, sería trabajar doble y nunca acabarías. Fracción 2, integrarse en el libro diario. O sea que en automático la autoridad también tiene que llevar, o te pide que lleves, libros de diario y libros de mayor. Fracción 3, permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características relacionadas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria. O sea que también, si tienes
Los comprobantes fiscales digitales que estés registrando en alguna póliza, esta póliza debe de incluir el número del comprobante fiscal digital para que la información sea completa. Dice aquí también permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales. O sea que también las inversiones nos van a obligar a que tenga también relación con la factura o el comprobante fiscal más bien, o los documentos. Perdón. Fracción quinta, relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas. Formular estados de posición financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable, de origen y aplicación de recursos. Por cierto, ahí avisen la autoridad, avísenle que ya no se llama estado de origen y aplicación de recursos, a él les encargo, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados. Bueno, la autoridad siempre llega tarde, cuando nosotros ya nos actualizamos en otras cosas financieras. Fíjense aquí, está relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación. O sea que el balance general debe de incluir cuentas. Ahí es como cuando nosotros llevamos nuestro sistemita y separamos cuentas acumulativas y cuentas de detalle. Las cuentas de acumulativas generalmente eran las de mayor y las de detalle las auxiliares. Esto, plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional. Bueno, esto ya es conocido, ¿no? Toda la contabilidad en México debe estar en moneda nacional. Y para quienes registren en moneda extranjera, generalmente ¿qué hacíamos? Utilizar cuentas complementarias, ¿no? Y ya con eso, al 1 y ya nosotros metíamos una cuenta con el valor en dólar y una cuenta complementaria con la diferencia para llegar a los pesos y ya. Ese sería nuestro sistema para registro en dólares o moneda extranjera. Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades por cada pago o abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda, además de lo señalado deberán registrar el monto del pago, precisando si se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo. Híjole, todo lo que tenemos que hacer con la contabilidad, prácticamente tenemos que rehacer, bueno, no rehacer, lo que sí es rehacer la forma en que llevamos la contabilidad. Ahora tenemos que estar haciéndolo más a detalle, nada más porque tenemos que darle cumplimiento a la autoridad. Y les digo, esto es trabajo adicional que no nos va a llevar a nada, no nos van a dar más, ¿ok? Y les recuerdo que yo no lo dije, lo dijo otro, que ya no es necesario los contadores. O sea, el trabajo del contador ya no va a ser necesario. Eso lo dijo otro, Pues bien, y les recuerdo también que eso fue psicología inversa para que no se dieran cuenta que al final de cuentas lo atractivo de este régimen, el régimen de incorporación fiscal, era que tenían que tributar, era para engancharlos, era como lanzar la red y que los peces cayeran. ¿Ok? Pues bien, les recuerdo que en días posteriores yo me comprometo a traer aquí al contador Roberto Cabrera, que nos ha acompañado en otras ocasiones, para que nos dé una plática acerca del funcionamiento del sistema. ¿Sí? Este que tenemos nosotros que cumplir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo enviamos la información? ¿Cómo abrimos el sistema? ¿Cómo complementamos y enviamos la información? ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de incumplimiento? Infracciones y sanciones. Está el artículo 83 y 84 del código. Y nos dice la primera, no llevar contabilidad nos causa una multa de 1,200 a 11,960 pesos. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales, no cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos. La multa es desde 260 a 5,980 pesos. Llevar contabilidad de forma distinta a como las disposiciones de este código o de otras leyes señalan, llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones. Fíjense,
hasta 5.980 pesos. Ahora resulta que, no importando que tenemos normas de formación financiera, ahora tenemos que llevar la contabilidad de acuerdo a las disposiciones del código. El código es fiscal, pero ahora nos quiere regular la contabilidad. Siguiente, no hacer asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los plazos. ¿Cuánto dijimos? 5 días. Pues la multa es de hasta 4.790 pesos. O sea que si hay sanciones, si hay castigo. Siguiente, no conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales. ¿Cuánto tiempo? 10 años. Periodo de prescripción, 5. ¿Ok? La multa es de hasta 9.560 pesos. Siguiente, no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general. La multa se va hasta 69,000 pesos. Quienes 2.410 si son régimen de incorporación fiscal y las demás hasta donatarias hasta 69,000 pesos. Expedir comprobantes fiscales con un RFC de contribuyente de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio o la que contrate el uso o goce temporal de bienes. La multa es de hasta 7.760 pesos. O sea que te facture a alguien en lugar de otro. No dictaminar sus estados financieros cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 32A de este código, hubiera optado por hacerlo o no presentar dicho dictamen dentro del término previsto por las leyes fiscales. Fíjense, si tú voluntariamente te dictaminas, dices que optas, le das aviso a la autoridad y no entregas tu dictamen o lo entregas fuera de tiempo, 109.790 pesos. Hasta esa cantidad va a ser la multa. Pues bien, hay otras multas, pero estas son más de comprobantes fiscales. Otra, no identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas, hasta 4.150. No demostrar la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales emitidos, hasta 69,000 pesos también. Fíjense, todo esto es castigable. Y a eso agréguenle que si nos puede la autoridad fincar delitos de defraudación fiscal por no entregar comprobantes o entregarlos falseados. ¿Ok? Entonces vamos a tener muchos problemas. Yo les sugiero que desde este momento comencemos a llegarnos de información, consultar con los proveedores. Muchos de esos ya están empezando o deben de estar empezando a desarrollar sus sistemas para que después podamos tener las opciones necesarias para poder comprar un buen sistema contable que nos permita cumplir con la información al corporativo, a los accionistas y también a la autoridad. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí la dejamos. Les agradezco su presencia. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron en el AportaChat. Gracias por sus comentarios.